Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas. Hoy con nuestro programa sobre el Tratado de Libre Comercio contamos con la presencia del profesor Federico Vallejo, economista de la Universidad del Valle, candidato a Magíster en Economía Aplicada y director del Programa de Economía de la Universidad Santiago de Cali. Además es investigador del Grupo de Investigación, Gestión y Política Pública de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Carlos. Gracias, Andrés. Un placer estar acá con ustedes. El tema que trataremos en este programa es el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar entre Estados Unidos y Colombia. Así que para empezar, veamos la siguiente nota. El Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o por mutuo acuerdo entre los países. Los tratados de libre comercio son importantes, pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras. Además, permite que aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero además, el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por productos extranjeros. En el Valle del Cauca hay muchas pymes que exportan y que ven oportunidades con el TLC y están dispuestas a aprovechar el libre mercado. Pero, según las cifras de gremios como ACOPI, el número de estas todavía es muy poco. Se estima que solo un 30% de las pequeñas firmas del país han hecho alguna exportación. Otros estudios, como el del economista Yacid Soler, indican que hay que considerar impactos positivos para las pequeñas y medianas compañías, como la posibilidad de acceder a innovación tecnológica, ingresar a nuevos mercados, reducir sus costos y aumentar la producción. Profesor Carlos, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que trae este acuerdo? Bueno, más que ventajas y desventajas de manera generalizada, la nota que acabamos de ver me parece muy optimista porque tiene un enfoque particular y es la creencia en que el libre mercado va a traer un beneficio generalizado para todo. Pero tu pregunta nos remite a pensar quiénes van a ganar, quiénes van a perder dentro de este tratado de libre comercio. Hay algunos sectores que saldrán más golpeados que otros, por supuesto, y eso en gran medida va a depender de dos factores: de la capacidad de reacción de los empresarios de manera particular, pero también de la incidencia externa y la fuerza que ésta tenga en términos de las inversiones. Ahí van a haber procesos que desde el punto de vista de la gobernabilidad del Estado, desde el punto de vista de la capacidad de reacción de los empresarios, no van a ser suficientes pues, para salvar en este plano de competencia abierta. ¿Y cuáles serían esos sectores que pueden llegarse a verse afectados, digamos, más que otros, y cuáles pueden llegarse a ver más beneficiados que los demás? Entonces, allí hay, como te digo, que mirar o matizar un poco el problema de los sectores. A ver, el sector agrario es un sector que a partir del proceso de apertura y en los gobiernos, en particular el de César Gaviria, se vio supremamente maltratado. Después se estableció una política de apoyo a este sector, pero se tradujo fue en créditos blandos, y el primer descalabro lo vimos con Agroingreso Seguro. Recordemos que Agroingreso Seguro resultó del temor que se tuvo en algún momento en la discusión de este TLC, y se dijo que para proteger al sector de los productores de arroz, el cuento del pollo, todo esto, ¿cierto? Miremos en qué resultó esta cuestión. Entonces, si pensamos en sectores particulares que van a resultar aporreados, el sector agrícola va a ser uno de ellos, y si no el más aporreado dentro de todo este proceso. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas con nuestro invitado profesor Federico Vallejo y el tema del Tratado de Libre Comercio que se acaba de efectuar entre Colombia y Estados Unidos.
Profesor, ¿en qué puede beneficiarse el Valle del Cauca con este tratado? Bueno, dentro del Valle del Cauca tenemos un desarrollo histórico agroindustrial que es fuerte, ¿sí? Si nosotros vemos cómo el mapa geográfico del Valle del Cauca fue cambiando, fueron desapareciendo sistemáticamente cultivos de los años 70 acá, como el maíz, el cacao, y nos fuimos convirtiendo cada vez en un monocultivo. Entonces, de alguna manera, el sector de los licores, el sector del etanol, la gasolina, el alcohol para carburantes, va a ser un sector que puede competir. Nuestros pequeños productores de otro tipo de bienes, no. Por ejemplo, en el sector porcícola, no solamente está el TLC con Estados Unidos, el TLC con México, con el Canadá, tiene preferencias, por ejemplo, para importar casi todos los productos de la bandeja paisa. El frijol, el maíz y el cerdo. Los porcicultores nuestros, por ejemplo, van a tener que tener capacidad de reacción, y yo insisto mucho en eso. Estos TLCs, estos acuerdos implican que la capacidad de negociación a partir de las agremiaciones y la capacidad de que el pequeño productor, el mediano productor, negocie de conjunto, va resultando clave. Para el Valle del Cauca, esos sectores que están un poco más desarrollados y más organizados tienen una oportunidad, no es que les vaya a ir mejor. Hay otros sectores que definitivamente no van a tener mucho que hacer. Por ejemplo, los productores que van quedando en alguna región del norte de que producen maíz, no. Entonces, dicho esto, ¿considera usted que el país o la región está preparado para afrontar un tratado como este? Bueno, esa pregunta es más relevante porque nos saca un poco del problema simplemente de la agricultura. El problema de la agricultura es importante porque todavía genera alrededor de un 17% del empleo nacional. Y para el Valle del Cauca es una cifra muy similar, muy cercana. La preparación para el TLC tiene que ver con dos dimensiones. La primera dimensión es el asunto de la infraestructura vial. Los demás países de la región, el caso de la reconversión del puerto de Guayaquil, por ejemplo, un ejemplo de transformación urbanística muy importante, no tienen nada que ver con los procesos que nosotros hemos emprendido para mejorar la conectividad con el mar. No tenemos un transporte multimodal que combine un tren de cercanías. Una apuesta para el próximo gobernador es esa, ¿no? Como la carretera no es suficiente, necesitamos mejorar el tren de cercanías, mejorar el asunto, por ejemplo, de que el puerto de Buenaventura, los dragados se están perdiendo por la acción de la minería vuelve y arrastra residuos y los dragados no son los suficientes. Entonces, digamos que modernizar un puerto implica tener toda una conectividad, ¿cierto? Y no solamente hacia el Valle del Cauca, en el Valle Geográfico del Río, sino de aquí hacia Bogotá, hacia Medellín e incluso hacia el resto de Colombia en el norte. Esa multimodalidad es importante y no la tenemos preparada, eso es un punto. Y el segundo punto, que es más relevante todavía, es si desde el punto de vista institucional lo estamos, ¿cierto? La pregunta, ¿está preparada la DIAN para mover las cantidades de importaciones que se pueden llegar a realizar, ¿cierto? ¿Estamos preparados nosotros para invertir de manera coherente lo que va a quedar de las regalías por las explotaciones mineras a nivel nacional? ¿Existe esa institucionalidad férrea que permita unos procesos de reinversión de esos recursos de manera importante? Esa es una pregunta que hay que hacerse y que hay que desde la ciudadanía motivar, desde los centros académicos, estar muy vigilantes y pendientes, porque es una responsabilidad de los partidos en el gobierno. Profesor, lo invito para que veamos la opinión de los estudiantes acerca del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un intercambio comercial entre Estados Unidos y Colombia, en el que permite la entrada de productos con cero arancel, lo que significa pues una reducción
supuesta al consumidor final. Bueno, pues el TLC es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Significa que pues se harán intercambios de mercancías entre Estados Unidos y Colombia sin impuestos, sin aranceles, y pues pienso que el sector que más se va a beneficiar es el sector agrario y el de materias primas como el de los plásticos o el de los polietilenos, porque pues ellos necesitan esas materias primas más baratas. Y en el sector agrario, en la parte de la floricultura también, y el de las frutas. ¿Y cuál es el sector que más se beneficia? Me parece a mí que el sector de la tecnología, ya que pues quitan aranceles de parte de Colombia y Estados Unidos y pues van a llegar pues equipos de tecnología a menor precio. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial que está realizando Estados Unidos con Colombia en este momento. Y el sector al que más beneficia, según la opinión de los economistas, es al sector automotriz, porque las autopartes y los vehículos, al parecer para el consumidor colombiano, van a llegar a un precio más favorable. Profesor Carlos, ¿cómo puede llegarse a ver afectado el empleo y el bienestar en la región gracias al TLC? Bueno, hay que partir de un diagnóstico inicial. Digamos que el TLC con Estados Unidos es un TLC, no es el TLC. Nosotros tenemos en la mira muchos otros TLCs y tenemos firmados ya TLCs con Canadá, con México, bueno, etc. La estructura económica nuestra y en particular las exportaciones hacia Estados Unidos, para poner un ejemplo, dicen que el 47% del valor que mandamos hacia Estados Unidos se compone de bienes primarios, que son de extracción minera, carbón, petróleo crudo. Ese 47% del valor exportado, o sea, de cada 100 pesos, 47 son productos mineros, generan menos del 1% del empleo, 0,6% del empleo, es decir, no generan nada. Para ponerlo en perspectiva, mientras que el sector, por ejemplo, en los servicios, en el sector en Cali, genera 1 billón, la EPM Medellín, por ejemplo, en Cali genera alrededor de medio billón de pesos de utilidad. La EPM genera 1 billón de pesos de utilidad. ¿Cuántos empleados generan ese valor? Muy poquitos, alrededor de 14.000, 20.000 empleados. Entonces, poniendo eso en perspectiva, tanto el sector minero, que genera un gran valor, como el sector de servicios, que genera un gran valor, no son sectores que tengan un alto impacto en el empleo. Es decir, si la locomotora del presidente, que está centrada en la minería, va a implicar procesos de inversión grandes de extranjeros aquí para la extracción intensiva en capital, no va a generar un alto impacto sobre el empleo. Entonces, ¿qué sí va a generar? Regalías. ¿De qué depende que esas regalías se utilicen bien o no? De esa institucionalidad de la que hablábamos ahora, Andrés. Si no existe esa institucionalidad, vamos a tener unas regalías que se van a desperdiciar. En este momento, por ejemplo, se van a repartir alrededor de 9 billones de pesos en regalías. La pregunta es, ¿están las regiones preparadas institucionalmente para saber en qué van a gastar esa plata bien gastada? ¿Caerán en manos de las redes de la corrupción? Si no, no hacemos nada, porque desde el punto de vista del empleo, no hay ganancia. No va a haber ganancia. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre el Tratado de Libre Comercio y con la presencia del profesor Carlos Vallejo. Profesor Carlos, ¿qué nos puede decir acerca del TLC y la educación superior? Bueno, hay un proceso y eso es importante entenderlo, y es que los TLC están concretando procesos que ya se venían desarrollando dentro de las relaciones comerciales internacionales. La educación es un bien no transable, un servicio. Es un bien, es decir, ¿cuáles son los servicios públicos? Educación, salud, agua. Si una empresa internacional le va a vender a usted agua, tiene que producirla aquí. Si le va a vender unos zapatos, no, usted los puede traer de afuera. Las inversiones que se van a hacer, porque lo que va quedando relevante en el mercado
internacional o que atrae la inversión es justamente el mercado de los servicios, y la educación, como los servicios públicos domiciliarios, son una de ellas. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación o qué se plantea dentro de las cláusulas del TLC? Hay una estandarización de los niveles de la educación, que un ingeniero colombiano tenga más o menos las mismas características de un ingeniero estadounidense, mexicano, hacia allá se tiende. ¿Qué tiene que hacer la universidad de alguna manera? Ajustarse para poder asegurar, digamos así, la empleabilidad de sus estudiantes. Que eso vaya desde el punto de vista de la autonomía universitaria, en detrimento de esa autonomía universitaria, sí lo va. Simplemente nos estamos adaptando a unas fuerzas del mercado para asegurar una empleabilidad, y con un agravante que no nos permite presentar proyectos propios de desarrollo, pensarnos modelos propios, sino que nos van encasillando cada vez más en unos modelos preconcebidos. Ahí habría que llamar un poco la atención sobre la pérdida de la soberanía y de la autonomía universitaria, eso es soberanía nacional, el derecho de los pueblos a pensarse a sí mismos. Profesor, ¿y cómo se está preparando la universidad en este momento para formar los profesionales y que ellos se enfrenten al cambio económico que está sucediendo en el país? Los procesos de estandarización vienen a través de las pruebas Saber, de las pruebas GCAES. Todo ese tipo de pruebas que se vienen dando son procesos anteriores al TLC. En el TLC ya hay cláusulas específicas que permiten establecer los mecanismos para que se convaliden los títulos. ¿Cómo se está preparando la universidad? Ya viene haciéndolo. Las reformas a la educación superior implican que el muchacho se adapte, y se habla de la empleabilidad del joven. Se adaptan los currículos, se estandarizan todo ese tipo de cosas. Es decir, la universidad adquiere o asume ese comportamiento estándar internacional. Es lo que va quedando en detrimento, como te digo, de la autonomía universitaria. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por su presencia en este espacio, y a ustedes por acompañarnos desde sus casas, y los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es extensión. Se llevó a cabo en la Universidad Santiago de Cali el desayuno empresarial, que contó con la participación de más de 50 representantes de las empresas de la región, quienes compartieron un delicioso desayuno y al mismo tiempo pudieron conocer y entablar alianzas entre la academia y el sector empresario, lo que permitirá continuar abriendo puertas al estudiantado santiaguino. Pues es bien importante conocer las actividades que está haciendo las instituciones educativas en nuestra región. La verdad, llegamos aquí por el concepto de estudiantes en práctica, que ha sido muy valioso para nuestras organizaciones, y con este concepto comenzamos a ver otras cantidad de fortalezas que tiene la institución educativa para presentarnos a los empresarios. Este evento, organizado por las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y la de Comunicación y Publicidad, acogió reconocidas empresas como Colmundo Radio, Cartonera Nacional, Canal de Televisión Telepacífico, Banco Avevillas, Dirección Nacional de Impuestos DIAN, entre otras, las cuales le siguen apostando al excelente nivel académico y profesional del estudiante y egresado santiaguino. Considero que la importancia es total. Primero porque son los empresarios los que nos van a decir si el trabajo que estamos haciendo en la formación de nuevos comunicadores y publicistas está bien hecho. Bueno, primero responder a las dinámicas de extensión y la parte de la relación universidad-empresa. De que los empresarios sepan de que es una facultad abierta a los procesos de emprendimiento y a los procesos de relación con la empresa, de que todo este capital humano que existe en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales puede fortalecer también su entorno organizacional. Como parte de este evento, los empresarios, estudiantes asistentes y distintos decanos tuvieron la oportunidad de escuchar la charla que se dictó sobre las aplicaciones efectivas del Internet en el mercadeo, dictada por el conferencista Edwin Jiménez, director de proyectos de la empresa Chat Power Center. Pues vamos a hablar del Internet Marketing, de la aplicación efectiva del Internet Marketing. Es que tenemos pensado tratar de cambiar el concepto en que la gente ve una página web. No debe ser tanto una representación en la red de tu empresa, sino más bien debe ser casi como una extensión de tu empresa, debe ser rentable.
La finalidad de cada empresa es el lucro y su crecimiento en el mismo. Las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y la de Comunicación y Publicidad agradecen la participación de los empresarios que a través de estos espacios permiten la unión academia-empresa.